Amados aquí Majayos, Jacay Baruj lo bendiga lo guarde. Vamos a iniciar esta parte de la administración para el cabo de la Abacadosh. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Jacay Baruj, tome control de esta transmisión también. Toda Rabá la Abacadosh, por este yo más cada la semana. Levantemos vuestra mano, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu, bendito eres tú Yahweh Eloheinu nuestro Rey universo. Toda Rabá Abacadosh, por este yo más cada la semana de estar en tu presencia, Abacadosh, permítanos exaltar, bendecir tu nombre, Abacadosh también, Abba, seas tú guiándonos en este día maravilloso con entendimiento, sabiduría, discernimiento, Abacadosh, en el tema que vamos a desarrollar, las maravillas de la creación, Abacadosh. Sea tu Ruach HaKodesh guiándonos en este día, y sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras o pensamientos, te lo rogamos en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados, aquí Majayot, Hakadosh Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Bien, mis amados, nos habíamos quedado en Segunda de Reyes, capítulo 23, 5, y la anterior es Deuteronomio 4, 19. Ya lo tienen anotado, ¿correcto? Pues ahí desarrollábamos cómo el pueblo de Israel, no las 12 tribus, se habían inclinado a la idolatría, a la adoración al sol, la luna y las estrellas. Baruch Hashem, por más que Elohim les había indicado, les había dado un decreto que no adoraran, porque esta adoración correspondía a los Kinani. Cuando hablamos de los Kinani, de este pueblo de los de Canaán, estamos hablando de Yebushí, estamos hablando de los Kinani, estamos hablando de los Simori, ¿no? Varias tribus que vivían ahí, pero cada uno de ellos tenía sus dioses o sus Elilim, pero también ellos adoraban pues la luna, el sol, las estrellas. Baruch Hashem. Pues en Segunda de Reyes, justamente 23:5, ya lo tienen anotado, Baruch Hashem, que nos dice, él quemó a los Kohanim idólatras que los reyes de Yehudá habían ordenado, y que aquellos que quemaron incienso en los lugares altos, en las ciudades de Yehudá, en los lugares alrededor de Jerusalén, aquellos que quemaban incienso a Baal, al sol, la luna, al Masolot, las constelaciones o los 12 signos del zodiaco y a todo el ejército del Shammai. Baruch Hashem. Pues nos está indicando este verso, cómo el pueblo de Israel se había inclinado a la idolatría. Baruch Hashem. Elohim les había prohibido a ellos, ¿no? En Devarim 4:19. Pero a pesar de que tenían la advertencia de cómo el pueblo se había inclinado a adorar pues la creación de Elohim. El sol, la luna, las estrellas, todo es creación de Elohim. Baruch Hashem. Pero ahí está el tema. Cuando el hombre supuestamente encuentra un vacío en su corazón, inclina a hacer algo que él mismo ha hecho y se postra en sus propias obras. Así está escrito en Salmos 115, 135, ¿no? Pues dice que estos ídolos no hablan, no caminan, pues no tienen aliento, no comen, imagínense, ¿no? Pero el hombre se postra. Pues surge el tema de que esta idolatría no surge últimamente, sino son adoraciones que vienen desde Babilonia, Baruch Hashem. Pero también esto nos lleva a pensar a nosotros, pues tenemos la Torah, tenemos la enseñanza y la instrucción del Elohim, pero nos debe hacer reflexionar, examinarnos, y nosotros ¿estamos mejor que ellos? Eso debería ser la pregunta, Baruch Hashem, porque los mandamientos están ahí, los mitzvot están ahí, los decretos están ahí, pero a pesar de todo ello, como el pueblo se había inclinado a adorar toda la creación. En Joel capítulo 2:10 nos dice, anoten por favor, Joel capítulo 2:10, una vez que lo tienen anotado me dicen amén. Joel capítulo 2, verso 10. ¿Lo tenemos? Joel capítulo 2, verso 10. Aleluya. Y nos dice la palabra, delante de ellos la tierra será condenada, y los cielos se estremecen, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas paran de brillar.
Baruch Hashem. Lucas, Gelel, capítulo 21, verso 25. Lucas, Gelel, capítulo 21, verso 25. ¿Lo tenemos? Gelel, Lucas, capítulo 21, verso 25. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra: aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. Las naciones estarán en ansiedad y descontento al sonido del bramido del mar. Baruch Hashem. Pues en los últimos acontecimientos sucederá eso. Baruch Hashem. En Apocalipsis, justamente como en Isaías nos narra la Escritura, de que pues el sol, la luna se ocultarán. Pero también dice que el cielo se enrollará como un pergamino. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque se está creando nuevos cielos y nueva tierra. Bien. Claro que va a haber alteración del sol, la luna, las estrellas, etcétera, aún el mar. Baruch Hashem. Pero también debemos entender, cuando hablamos bravidos del mar, debemos entender también que mares son pueblos. Baruch Hashem, no necesariamente es literal. Baruch Hashem, también mar viene a ser pueblos. ¿Y cómo está realmente el mundo ahora? Si analizamos, estamos en tiempo de anarquía. Baruch Hashem. Y el hombre, en vez de buscar a Elohim, en vez de hacer teshuvah, arrepentimiento, están más enfocados en las cosas seculares, ¿no?, de la carnalidad. Pues también está escrito, mis amados Ajimahayot, que en Zacarías 13 nos habla que 1/3 de la humanidad será salvo y el resto será destruido. En los evangelios de la Brit Hadasha, Yahshua dice, ¿no?, de la cizaña y el trigo, que el trigo, Amialfuli, y la cizaña, pues sean atados para el fuego. Baruch Hashem. Ahora debemos entender, ¿quiénes serían esas cizañas? ¿El mundo o los que están en raíces hebreas? ¿Ve? Los que están en raíces hebreas. Baruch Hashem. El mundo es mundo. ¿Ve? Entonces ahora hay que diferenciar eso, ¿no? Eso nos debe llevar también a analizarnos a nosotros, a trabajar para ser realmente trigo, no cizaña. Baruch Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué hace una diferencia Hakad y Baruj Hu con el trigo y la cizaña? A ver, ¿quiénes vienen del campo, de la serranía? En la serranía, el trigo cuando madura, ¿qué hace? Se dobla. Porque el producto mismo es pesado y se dobla. Es como que el hombre se inclina, se humilla ante Elohim. Pero la cizaña, ¿cómo está? Pues entonces el hombre es igual. El orgulloso siempre busca su propio razonamiento, su propia lógica. En ese razonamiento, en esa lógica, es que creen más los astros. Y surge la astrología. Baruch Hashem. Y como vemos aquí, todo ha sido creado por Elohim. Baruch Hashem. ¿Para qué fue creado el sol y la luna? Para señales. ¿Pero señales de qué? Eso debe ser importante entenderlo. Vamos a ir desarrollando, mis amados, ¿no? Elohim creó el sol y la luna para que sirvieran como señales. ¿Pero señales de qué? Como todos sabemos, la luna tarda aproximadamente 1 mes en completar su ciclo, mientras que el sol tarda aproximadamente 1 año en hacer lo mismo. Por esta razón, comúnmente el ciclo lunar se asocia a los meses y el ciclo solar se asocia consecuentemente a los años. El año hebreo, ¿cómo está desarrollado? Lunes solar. Baruch Hashem, no es solarmente.
Los católicos introdujeron el solar, Baruch Hashem, y hay otros también que sí aceptan, ¿no?, las estaciones del sol. Pero el hebreo es lunes solar. ¿Por qué? Preguntaría yo. Porque hay una misvá que habla exactamente, Hakadosh Baruj Hu dio esa misvá. Vamos a ir desarrollándolo, Baruch Hashem. Nos vamos a Números Bamidbar, capítulo 10, verso 10. Bamidbar, Números, capítulo 10, verso 10. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces dice, ¿no? En Números capítulo 10, verso 10. También en sus días de regocijo, en los tiempos designados en Rosh Hodesh, sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de sus ofrendas de Shalom. Esto será su recordatorio delante de su Elohim. Yo soy Yahweh su Elohim. Baruch Hashem. Ahora, cuando recordamos Rosh Hodesh, ¿no? Nos congregamos en Rosh Hodesh, el inicio de Rosh Hodesh, ¿es para adorar la luna o para recordar una misvá de Elohim? ¿Ve? Es para recordar el misvá de Elohim, Baruch Hashem, porque la luna nos está diciendo de que inicia un nuevo mes, porque la luna nos trae la cabeza de mes. ¿Dónde fue dado el primer misvá de Rosh Hodesh? En Mitzrayim, en Egipto. Es el primer mandamiento de Elohim, Baruch Hashem, en Egipto. Este serán los meses, dice la Escritura. Baruch Hashem. ¿Dónde surge Rosh Hashanah? También surge en Egipto. Baruch Hashem. En Mitzrayim, Egipto, surge Rosh Hashanah, Año Nuevo. Baruch Hashem. Entonces, eso es importante. Por eso, para nosotros muy importante es conocer los señales, los ciclos, no en sí el desarrollo de la luna del sol. Sabemos que la luna es para alumbrar la noche, el sol para alumbrar el sol. Baruch Hashem, o el día, perdón. ¿No? La idea se refleja en las palabras que en hebreo para mes respectivamente es Hodesh, que comparte las mismas que la palabra Hadash, nuevo. La luna se renueva constantemente y esto es algo que podemos percibir claramente con nuestros propios ojos. Cada mes observamos claramente cómo la luna aparece, desaparece y vuelve a aparecer. Cada mes pronunciamos una bendición Kedush Libanam, ya que es un milagro ver cómo Elohim renueva la luna y una y otra vez cada mes. Baruch Hashem. Pero no solo eso, ¿no? Sino que también, a ver, el pueblo de Israel simbólicamente es comparado con la luna. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? El pueblo de Israel, después que surge su exilio, el galut, la diáspora, pues ha sido perseguido en el mundo. Baruch Hashem. Aún hasta hoy no tienen totalmente seguridad. Siempre hay, pues, conflictos con Israel, ¿no? Entonces, en ello, muchos han sido diezmados. En diferentes etapas de la historia, en los 2000 años de oscuridad. Hablamos después de, pues, Mashiach, Baruch Hashem, aunque ya anteriormente surgió un problema, pero vamos a hablar aquí después del Mashiach, los 2000 años de oscuridad. En el tiempo de la peste negra, el pueblo judío fue perseguido y, pues, diezmado muchos, Baruch Hashem. Y en el exilio o en la expulsión de España, 449, también sufrieron y fueron diezmados. En cada tiempo y etapa. En Portugal igualmente, en Inglaterra igualmente. El Shoah, el holocausto, también igualmente. Entonces, pero ahí está, siempre
como la luna apareciendo ellos, ¿no? Baruch Hashem. Y en algún momento nosotros también flaqueamos. No vamos a decir que estamos, ¿no? Porque surgen problemas, ¿no? Pero después otra vez nos reponemos y salimos y nos renovamos. Entonces nos renovamos igual que la luna, nos esforzamos a ello. Baruch Hashem. Y eso es lo importante para nosotros, mis amados. Aleluya. Vamos a Coelet, Eclesiastés, capítulo 1, verso 5. Coelet, Eclesiastés, capítulo 1, verso 5. Se lo tienen, me dicen amén. Coelet, Eclesiastés, capítulo 1, verso 5. Eclesiastés, capítulo 1, verso 5, dice la palabra. El sol sale, el sol se pone, entonces va deprisa a su lugar y sale allí. Baruch Hashem. Pues cuando vemos aquí pensaríamos que el sol está rotando. ¿Qué dicen ustedes? ¿El sol rota o no rota? Aleluya, Baruch Hashem. Si rota, aleluya. Al año, claro, al año es que termina de girar. Baruch Hashem. Bueno, eso es importante, cómo lo estamos reteniéndolo. Baruch Hashem. Es muy diferente a la luna que es al mes. Baruch Hashem. La luna es parecida al hombre. Nace, ¿no? Madura y desaparece. Nace, madura y desaparece. Baruch Hashem. Es el ciclo del hombre. Nace, crece, madura y desaparece. Pero ahí está el tema, ¿no? Está escrito que el hombre es hecho del polvo y al polvo retornará. Baruch Hashem. Pero ahí surge un tema. Simplemente el hombre retorna al polvo. ¿Mm? El hombre común, ¿no? El mundo en sí, claro. Pero el hombre, en el Mashiach, no. Si bien es cierto, este cuerpo se convierte en polvo, pero el alma está listo para la resurrección. Baruch Hashem. Entonces debemos trabajar justamente en eso. Que el alma esté preparado para el momento de la resurrección, de las primicias, de la restauración. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la Torah. Tener una vida en Kedushá, consagrado a Él, apartado para Él. Cumplir con los misbot que están establecidos. Baruch Hashem. Por otra parte, la palabra para año en hebreo es Shana, que comparte la misma raíz que la palabra Mishnah. Repetición. Aparentemente el sol no cambia, el sol retiradamente aparece una y otra vez sin descanso, sin variaciones, con una constancia abrumadora. Cada año, cada ciclo, el sol permanece inalterable. La relación entre ambos astros, en los que ellos representan, se esconde detrás de esta idea. Si bien ambos fueron creados por Elohim, y ambos dependen de influjos constantes de energía divina, la luna se renueva visiblemente, mientras que el sol aparentemente permanece inmutable. Estas dos realidades representan dos órdenes distintos, dos planos diferentes de la realidad. Por una parte, el sol representa un mundo en donde Elohim está oculto,
mientras que la luna representa un mundo en donde los milagros de Elohim están revelados. El sol, inalterable, pareciera abogar por la autonomía de la naturaleza, mientras que la luna, renovándose constantemente, da testimonio de la constante recreación del mundo por parte de Elohim. Baruch Hashem, claro, nace, otra vez crece, desaparece, nace, ¿no? Imagínase, ¿no? Es una historia maravillosa, mis amados Ajem Hayot. Baruch Hashem. Mira, aún en los astros, Hakadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? Que el hombre es similar, porque así lo creó Hakadosh Baruj Hu, Baruch Hashem. Entonces nos lleva ¿a qué? A examinar las escrituras, escudriñar las escrituras, que dijo el mismo Mashiach, escudriñar las escrituras, porque ahí está la vida. Baruch Hashem. Elohim creó la luna y el sol para que sirvieran como señales. La luna, renovándose constantemente, representa el plano de existencia en el cual existen milagros revelados, milagros que percibimos con facilidad, que percibimos como obvios. La luna representa esos momentos en que vemos con claridad la mano de Elohim actuando directamente en nuestras vidas. Por otra parte, el sol representa aquellos milagros que entendemos intelectualmente, pero que son imposibles de percibir con nuestros sentidos. La luna es una señal de la fiesta, los Moedim, ordenadas por el Creador, para días, Yamín, años, Shanim, para separar el Yom y la Leila, el día y la noche. Es así que conocemos los tiempos en que estamos cursando en la tierra, porque Elohim hizo la luna Yariach, para distinguir sus tiempos fijados por la lumbrera menor, luna, Yariach. El señal es cada mes, tiene 29 o 30 días, y no más de lo que Elohim ordena, ya que la naturaleza obedece a su mandato y ha dispuesto las fases lunares que benefician la cosecha en la tierra. La influencia lunar a través de los ciclos lunares está relacionada con la agricultura, esto por su luz lunar. Fuerza gravitacional, benefician el crecimiento de plantas, árboles, y todo buen fruto de la tierra con su rica savia. Baruch Hashem. Bueno, los que vienen de la serranía o de los lugares donde han sido agricultores deben conocer, ¿no? Los antiguos, yo llegué a conocerlos, los antiguos, por ejemplo, cuando van a cortar palos, ¿no? Para uso, dice, hay que cortarlo en luna llena porque si no se va a polillar. O cuando van a cosechar maíz, etcétera, algunos dicen, vamos a cosecharlo en luna llena porque si no se va a polillar, ¿no? Son costumbres que ellos han establecido, Baruch Hashem. Y eso es realmente importante porque como de alguna forma ellos han aplicado ello, ¿ve? Y eso es interesante, Baruch Hashem. A diario representa los milagros revelados. Nosotros vemos cómo cada día es un nuevo día, continuamente. Representa los milagros ocultos. Nosotros entendemos que Elohim renueva la creación a pesar de que no lo podemos percibir. A ver, todos los días de nuestra vida son diferentes. Ayer ha sido diferente, hoy será diferente, mañana será diferente. Entonces, ¿quién está haciendo la diferencia de nuestra vida? Elohim mismo, porque Él es que nos está guiando. Baruch Hashem. Él es entonces que nos va renovando. Por algo dice en Isaías 40:10, ¿no? Que Él estará en medio de las pruebas, de las aflicciones, pero sin embargo Él dará victoria a su pueblo. Pero ¿para qué vienen las pruebas, las aflicciones? Para prepararnos, ¿no? Para que nuestra fe, nuestra creencia, nuestra fidelidad, ¿no? Nuestra emuná crezca, estén firmes. ¿Cuánto quisiéramos tener la fe, la emuná de Abraham? Baruch Hashem. Pero también todos debemos entender, estamos a las alturas de Abraham, Baruch Hashem. Ese debe ser siempre nuestra meta, buscar ello, madurar, Baruch Hashem. Creer en lo que dice la Escritura, no en lo que dice el hombre. Abraham le creyó a Elohim,
Baruch Hashem. Y entonces al creer en Elohim, él iba madurando y también iba creciendo espiritualmente. Por eso es el padre de la fe, de la emuná. A pesar de las grandes pruebas, él supo superarlos, todas las pruebas o dificultades. Una de las grandes es, por ejemplo, cuando le dice, ¿no? Vaya al monte Moriah y presénteme en sacrificio a tu único hijo, tu primogénito, a Yitzhak. Baruch Hashem. Ahora pensemos, si él no hubiera tenido fe, hubiera protestado. Hubiera dicho, si tú me dices de que este es el hijo y de este hijo va a venir mi simiente, y ahora dice que te entregue en sacrificio, hubiera observado, hubiera cuestionado. El hombre lo va a hacer. ¿Ve? El hombre lo va a hacer. Pero no lo hizo. Él agarró, se fue con su hijo, más sus criados, 3 días de camino para llegar al monte Moriah. Baruch Hashem. Y ahora vamos al hijo. El hijo no tiene 7 o 8 años, tiene más de 30 años. El papá ahí, ¿no? Sujetando las manos para presentar el sacrificio. También vayamos ahí como el hijo, ¿no? Pero para eso, ¿qué había ocurrido? Cuando llegaron al lugar, dice la leña, el fuego está papá y la ofrenda, Elohim proveerá hijo. O sea, Abraham está convencido de que él va a regresar con su hijo, porque él creyó en la promesa de Elohim que de él tenía que venir su descendencia de él. Y si él muere ahí en ese sacrificio, ¿cómo se cumple la promesa de la descendencia? ¿No? Entonces ahí está su fe. ¿Ve? ¿Cuál debe ser nuestra fe en el Mashiach? ¿Mm? Y él dice, sigue mis pisadas. ¿Ve? Sigue. Y también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Baruch Hashem. Entonces ahora, ¿cómo estamos caminando delante de él? ¿Estamos imitándole a él? Ese debe ser. Si lo imitamos, lo estamos haciendo evidentemente por fe, porque creemos lo que está escrito. Así como Abraham creyó, debemos creer también nosotros. Ese es el tema. Baruch Hashem. Y pues al momento que iba a sacrificar, habla el mal, dice, alto, el cordero del sacrificio está atrás. Ahí estaba el reemplazo para el sacrificio. Baruch Hashem. Y Abraham vio ahí, en ese reemplazo, al Mashiach, que en la Jaraí Ayamí, en los posteriores tiempos, que uno de sus simientes iba a presentarse en sacrificio. Baruch Hashem. Nos vamos a Salmos, capítulo 104, versos 19 y 24. Salmos, capítulo 104, versos 19 y 24. ¿Se lo tiene? Me dicen amén. Dice la palabra en Salmos 104, versos 19 y 24. Tú nombraste la luna para marcar las estaciones, y el sol sabe cuándo ponerse. Qué grandes son tus obras, oh Yahweh. En sabiduría lo has hecho todas. La tierra está llena de tu creación. Baruch Hashem. Todo lo que hay en este mundo es creación de él. No hay nada que no haya sido. Aún lo que ha hecho el hombre es creación de él, porque el hombre simplemente complementa su obra. Shemot Éxodo capítulo 12, verso 2. Shemot Éxodo capítulo 12, verso 2. Shemot Éxodo capítulo 12, verso 2.
¿Lo tenemos? Bien, aquí se confirma lo que les explicaba, ¿no? El calendario de Luín del año, que dice, ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Baruch Hashem. Vamos a Éxodo capítulo 13, verso 4. Shemot, Éxodo, capítulo 13, verso 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Shemot, Éxodo, capítulo 13, verso 4. Están saliendo hoy, en el mes de Abib, Baruch Hashem. Como vemos en el 12:2, ¿no? Comienza el calendario, que dice, será el primer mes del año para ustedes, Rosh Hashanah. ¿Ve? Y esto está, mis amados, Ajem Hayot, en todas las Biblias, a pesar que pueden tener alteraciones o variaciones en su traducción, pero está en todas las Biblias. Baruch Hashem. En ninguna de las Biblias van a encontrar que el primer año es enero, por si acaso. Es Abib. Baruch Hashem. El adversario tan astuto que usa la inteligencia, la sabiduría del hombre para alterar los tiempos. Pero ¿cuándo surge ello? La alteración de tiempos, a ver. La alteración del Moadín de Hakadú y Barujú, ¿cuándo surge? ¿Dónde surge? Pregunto yo. Yarobián, ¿no? Jeroboam, Yarobián, es que alteró las estaciones de las Moadim. Baruch Hashem. No cambió el Moadim, mandó pues los becerros de oro en 2 lugares, Beteledam, ¿no? Reemplazando Jerusalén, Baruch Hashem. Y no solo eso, la alteración, sino que también nombró sacerdotes del pueblo, no de los levitas. Y el mundo justamente ha copiado todo eso. Pero ¿de dónde viene eso? Viene también de Babilonia, Baruch Hashem. Por eso está en la Escritura, mis amados, para nosotros no caer justamente en esos pensamientos o en esas enseñanzas o en esas costumbres, que en el tiempo del Mashiach justamente los fariseos y los saduceos vivían justamente también por la tradición de los ancianos. Baruch Hashem. Y es más, ellos querían que el Mashiach también pues obedeciera la tradición de los ancianos, porque le dice, ¿no? ¿Por qué quebrantas la tradición de los ancianos? Y el Mashiach le hace la repregunta, ¿y por qué ustedes están quebrantando las escrituras de Moshe o la Torah de Moshe? Baruch Hashem. Entonces, si ustedes analizan estas 2 preguntas, ahí están las mismas respuestas. Entonces, mira cómo las alteraciones habían surgido, ¿no? Mucho tiempo atrás y hasta ahora, a pesar de que está escrito, la humanidad se inclina a la tradición de hombres. Baruch Hashem. Y justamente por eso Jeremías profetiza, ¿no? Y dice, maldito el hombre que se deja guiar por el hombre. Baruch Hashem. Está escrito, mis amados. Maldito el hombre que se deja guiar por el hombre. Y el mundo realmente es eso. Se deja guiar por el hombre. Baruch Hashem. Ahora, ahí está el tema. Antes de venir aquí a Raíces Hebreas, también nosotros cómo estábamos. Baruch Hashem. ¿Cómo estábamos nosotros también involucrados en eso? ¿Ve? Y gracias a Él, ¿no? Es un favor inmerecido de estar en su presencia, estar aquí, en el tiempo de esta restauración. Y eso nos lleva, mis amados, ¿a qué? A buscarle más a Él, acercarnos más a Él. Baruch Hashem.
Pero ¿cómo lo hacemos? ¿En nuestro propio pensamiento, razonamientos o dejándonos guiar por las mismas escrituras? ¿Ve? Porque para eso están las escrituras. Para eso nos dejó, desde Bereshit, Génesis, hasta Apocalipsis, Revelación. Todo está hablando de Él y también de su pueblo. Baruch Hashem. Mas el año hebreo, sabemos, por la palabra inicia en primavera. Es un mes ordenado por el Rey soberano de la creación, cuando hizo libre a su pueblo. E incluso las Moadim del Creador inician un año nuevo y son fiestas proféticas que revelan la vida del Mashiach Yeshua para salvación de la ira de Elohim y trae vida eterna a los que la aman. A Elohim obedeciendo la palabra, y es entonces en el mes primero, Aviv, que inicia el calendario agrícola lunes solar. El sol conoce su ocaso, pero la luna señala como el primer destello de luz el primer día del mes. Asimismo, el nombre del primer mes es Aviv Nisan, significa espiga y primavera, relacionado con los campos de Israel, que señalan el principio de mes, de Pesach, en primavera, en la luna nueva señalada en los cielos, en conjunto del campo con el grano de cebada en estado Aviv, para iniciar el año bíblico entre los meses seculares, marzo y abril. Siempre a veces va variando la fecha, Baruch Hashem. Pero ahí está, mis amados, Ajim Ajayot, señalándonos claramente que pues debemos dejarnos guiar por el calendario hebreo, Baruch Hashem. Bien. Pero también, mis amados, es importante, ¿no? Aparte de tener los calendarios, la obediencia, Baruch Hashem, ese es el tema, la obediencia en nuestra emuná. Y saber diferenciar, como en el tiempo de los saduceos, en los tiempos de los peroshim, por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección, está escrito en el libro de los Hechos. Ellos creían en la reencarnación. Baruch Hashem. Si eso está surgiendo dentro del pueblo mismo en ese tiempo, que supuestamente eran los portadores de la Torah, ahora en estos tiempos, ¿qué cosas no han surgido? Muchas cosas han surgido, de lo cual nosotros debemos estar muy vigilantes, Baruch Hashem, para no caer en ese juego. ¿Ve? Siempre en nuestro estudio debe estar la Torah, en todo tiempo, en todo momento. En todo lo que vamos a hacer o hacemos, debemos hacerlo como David, porque él dijo, yo vengo en nombre de Yahweh, Baruch Hashem. Y en la Brit Hadasha dice que debemos hacerlo en el nombre de el Mashiach, Baruch Hashem. Entonces, ahí está escrito y también nos muestra cómo debe ser nuestra conducta delante de Elohim, cómo estamos caminando delante de Él. Shemot, Éxodo capítulo 13, verso 16. Shemot, Éxodo capítulo 13, verso 16. Dice la palabra en Éxodo capítulo 13, 16. Esto servirá como señal en su mano y en la frente entre sus ojos, que con una mano poderosa Yahweh nos sacó de Mitzrayim. Baruch Hashem. Pues son 10 maravillosas señales, milagros que hizo Elohim en Egipto, en Mitzrayim. Baruch Hashem. Aquí estaba referido a esas señales. Pregunto yo. Las señales que ejecutó Hakadosh Baruj Hu, los milagros que hizo en Israel, es contra los dioses de los egipcios. Baruch Hashem,
Cada una de las plagas estaba referido a un dios egipcio y los humilló porque no tienen ningún poder. Es como decir en este tiempo, este mundo, cuando salimos de acá, todo el mundo tiene sus propios dioses por si acaso. Baruch Hashem. ¿Ve? Y no va a tener ningún valor cuando viene el Mashiach, porque él va a destruir toda la idolatría. ¿Ve? Pues en este mundo vas a encontrar ídolos hechos por manos de hombre y también ídolos seculares en el pensamiento. Baruch Hashem. ¿Cuál es más peligroso? ¿El ídolo moldeado por el hombre o el ídolo que te formas? Ese es el más peligroso, porque penetra en el corazón, en la mente. Baruch Hashem, ese es el más peligroso. ¿Ve? Lo otro puede destruir rápidamente, pero el otro no quiere destruirlo porque de alguna forma tú piensas que te puede beneficiar. Baruch Hashem, pero no. A la final te lleva a tu propia destrucción. ¿Por qué crees que, mis amados Ajim Ajayot, surge la fornicación y el adulterio? Justamente por eso. ¿Ve? Y cada uno de esos se llama idolatría. ¿Ve? ¿Por qué surge la corrupción? Porque también es un medio de idolatría. Todo es idolatría, pero ¿cómo surge? Aquí. Ese es el más peligroso, Baruch Hashem. Y nosotros, al venir aquí, debemos darle muerte. Así como Yehizkel, ¿no? Sí, pues, Ezequías, Baruch Hashem, mandó destruir todos los lugares de alto, todo lugar de la idolatría, aún mandó matar y quemar los guanín, los muertos, ¿no? Imagínense, fue una obra maravillosa, tanto en Judá como en Israel. ¿Y qué nos pide a nosotros? Igual, que debemos eliminar eso que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Si en nuestra mente o dentro de nosotros todavía hay ira, hay resentimiento, hay amargura, pues ahí está. Y si tú no has sanado tu alma, también está ahí, ¿ve? Porque si tú no has sanado tu alma, estás a la defensiva, eres egocentrista, Baruch Hashem. Te quieren decir algo, pero ya usted está respondiendo. No hay humildad. Baruch Hashem es el ego, porque entonces ahí está. Y nosotros debemos eliminarlo. Baruch Hashem. Pero si analizamos correctamente, también el tiempo del Mashiach está surgiendo dentro de los mismos Talmidim. Baruch Hashem. Dentro de ellos mismos está surgiendo ese problema. A pesar que estaba el maestro con ellos. Él les enseñaba, les corregía evidentemente. Baruch Hashem. ¿Para qué está escrito? Para no caer nosotros en esos mismos pasos, para no imitar ello. Baruch Hashem. Por eso busquemos hacer trigo. Baruch Hashem. No cizaña, sino trigo. Éxodo capítulo 13, versos del 14 al 15. Éxodo capítulo 13, versos 14 al 15. Éxodo capítulo 13, versos 14 al 15. ¿Se lo tienen? ¿Me dicen amén? Aleluya. Dice la palabra. Cuando en un tiempo futuro tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Entonces di a él,
Con mano poderosa Yahweh nos sacó de Mitzrayim, Egipto, fuera del yugo de la esclavitud. Cuando paró Faraón, no quería dejarnos ir. Yahweh mató a todos los primogénitos machos en la tierra de Mitzrayim, ambos, primogénitos de humanos y primogénitos de animales. Por esto yo sacrifico a Yahweh, cualquier macho que es el primero del vientre de un animal, pero todos los primogénitos de mis hijos yo redimo. Baruch Hashem. O sea que el israelita tenía que redimir si tenía animales, bestias, ¿no? Para su servicio, el primer crío tenía que redimirlo, tenía que sacrificarlo o presentar el reemplazo de redención a Elohim por ese primogénito. Baruch Hashem. Pues, mis amados, en el tiempo después de Yahshua, ¿no? ¿Qué había sucedido? Se habían olvidado de la Torá. Porque ya cuando nos encontramos en el libro de los jueces, aun cuando Yahushua mismo le dice, no, escojan pues hoy, ¿no? ¿Servirán a los dioses, a los Elohim, deidad de tus padres, o servirás a Elohim? Yo y mi casa serviremos a Elohim, define él. ¿Qué dijeron ellos? Sí, serviremos a él, afirmaron. Pero después de su muerte, de él, a poco tiempo, ¿qué pasó? ¿Cómo que llegó la apostasía? Los descendientes de ellos, los hijos de ellos, ya no sabían nada de Torah, ya no sabían nada de la historia. Entonces viene la apostasía. Cada uno hacían a su parecer. Ya no se regían ya por la Torah. Baruch Hashem. Y es ahí entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos de cómo dentro de la apostasía, cómo el enemigo trabaja tan sutilmente. Baruch Hashem. Y la Brit Hadasha dice, no, el que esté firme no diga que está libre de ello, no. Baruch Hashem, no. Cuando por más que crezcas o cuanto más crezcas, peor vendrán las pruebas. Baruch Hashem. Ahora, las pruebas no van a venir con bombos y platillos. No. Van a venir donde tú no piensas, lo más pequeñito. Pero como la levadura comienza a crecer después. Baruch Hashem. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. A partir de los milagros grandiosos y revelados, el hombre reconoce los milagros ocultos, que son la base de la esencia de toda la Torá. El hombre no tiene parte en la Torá de Moshe Rabbeinu, a menos que crea que todo lo que ocurrió es un milagro. Baruch Hashem. Pues cuando salieron de Egipto, Mitzrayim, a pesar de los 10 milagros, señales que hizo Elohim, ¿qué pasó en el desierto? ¿Por qué les mandó, por ejemplo, pues las serpientes? ¿Por qué les mandó los codornices? ¿Por qué está ordenando a Moshe golpear la roca para que brote agua? Si ellos habían visto todos sus milagros, ¿por qué no le clamaron? Entonces nos encontramos con un dilema. Fueron liberados de Egipto, redimidos de Egipto, del trabajo forzado, trabajo físico. Pero la costumbre de Egipto estaba en su mente. Y estaban aplicando eso ahora en el desierto. Baruch Hashem. Venimos al Mashiach, contentos, felices. ¿Ve? Pero en el camino comenzamos a razonar. Igual. ¿Cómo razonamos? No, yo pienso que esto debe ser así. No, pero esto es así. Yo digo que es así. Cada uno comenzamos a poner nuestras propias opiniones. ¿Estará de acuerdo Hakadi Baruj Hu con eso? ¿Ve? Definitivamente que no. ¿Ve? Entonces debemos ser muy cuidadosos. Baruch Hashem. Muy cuidadosos, siempre buscando la dirección de Elohim. Buscando la dirección con ayuno, oración y humildad. Y si lo hacemos con humildad, evidentemente Él nos va a dar, pues, a entender, abrir vuestros ojos para cuando vemos la Escritura,
ahí podamos desarrollar cuál es su voluntad. A través de haber presenciado milagros revelados, el Éxodo nos ayuda a conectarnos con los milagros ocultos. Todos los milagros revelados en Mizraim permanecerán como señal para las generaciones, para que en base a ellos creamos en los milagros que no somos capaces de percibir. Esta es la conexión que existe entre el Éxodo de Mizraim y Birkat Hamá, bendición del sol. El Éxodo de Mizraim estableció un nuevo orden de milagros revelados en orden lunar. Y gracias a eso, nosotros somos capaces hoy en día de creer en milagros ocultos, en milagros representados por el poder solar. Esta es la esencia de Birkat HaHamá, bendición del sol. Si bien el sol aparentemente no cambia, nosotros podemos entender intelectualmente que en cada segundo y segundo Elohim recrea y renueva al sol. Cada segundo es un nuevo sol, a pesar de lo que no percibamos. Cada rayo de luz es distinto. El rayo de luz inmediatamente al anterior. Baruch Hashem. Yo creo que al atardecer, en un verano, se puede distinguir los rayos solares, cómo se presentan. Baruch Hashem, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, ¿ve? O también al amanecer. Baruch Hashem. Dependiendo las estaciones, al amanecer puede enfocar a un lado más a esta parte o a esta parte en tiempo de verano, por ejemplo. Por ejemplo, ahora, ¿no? ¿A qué hora ya está oscureciendo? ¿O a qué hora ya está amaneciendo? Mira, está cambiado los horarios. Baruch Hashem. Entonces, igual, tiene variaciones. Pero vamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Primera de Reyes, Melechem Bet. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Si lo tiene, me dicen amén. Aleluya. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Él quemó a los Coanín idólatras que los reyes de Yahudá habían ordenado, y aquellos que quemaron incienso en los lugares altos, en las ciudades de Yahudá, en los lugares alrededor de Jerusalén, y aquellos que quemaban incienso a Baal, al sol, la luna, al Mazalot, las constelaciones, a los 12 signos del zodiaco, a todo el ejército del Shamaín. Baruch Hashem. Aquí estamos hablando de Jezquilla, de Ezequías, que mandó quemar todo ello. Ahora, si eso lo traemos a nosotros simbólicamente, ¿qué nos pide Elohim? Que circuncidemos justamente los prepucios del corazón. El circuncidar es justamente que muera todo el ego ahí. Pero a ver, la pregunta, debemos preguntarnos, ¿ya mi ego murió? ¿Tengo control sobre mi ego? ¿Ve? Ahí surgiría el conflicto, ¿no? Que si realmente tenemos ese dominio propio. ¿Ve? Como cuando alguna cosa adversa se nos presenta, ya nos alteramos. Baruch Hashem. Entonces, estamos cambiando para Hakadu y Baruj Hu. Si no hacemos eso, ¿cómo nos calificaría? Lo que le dijo a los fariseos, hipócritas, Baruch Hashem, así nos calificaría. Otra de las cosas que a veces pasa desapercibido. Mashiach mismo me dice en Mateo, que dice él, muchos me dirán, Adón, Adón, Adón. En tu nombre hicimos muchos milagros, muchas señales.
Pero ¿qué dice él? Apartado de mí, obradores de maldad, no los conozco. Baruch Hashem. ¿Por qué? Pero si estaban haciendo los milagros todo en su nombre. Supuestamente están haciendo sanidades, liberaciones, etcétera, en su nombre. Pero ¿por qué le dice apartado de mí, obradores de maldad? Porque no lo hacen a la voluntad de Elohim. Y el no hacer la voluntad es transgredir la Torah de Elohim. Baruch Hashem. Entonces nos lleva a pensar, corregir esas cosas. Justamente las ministraciones están relacionadas para corregir eso. Baruch Hashem. Corregir, o sea, analizarnos a nosotros mismos como el salmista que dice, ¿no? Examíname, Yahweh, examina mis caminos, examina mis sendas. Lógico, si le pedimos que Él nos examine, Él lo va a hacer. Baruch Hashem. Lo va a hacer y nos va a mostrar. Y cuando muestra muchas veces es doloroso, Baruch Hashem. Ahí surge el tema. ¿Ve? ¿Sí? Porque le pediste, pues, muéstrame. Entonces, mis amados Ajim Ajayim, vamos a Job. A Job capítulo 38, verso 31 al 33. Job, capítulo 38, verso 31 al 33. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra de Job, capítulo 38, verso 31 al 33. ¿Puedes atar las cuerdas de las Pléyades o desatar el cinto de Orión? ¿Puedes regir las constelaciones del zodiaco en sus temporadas o guiar al gran oso y sus cachorros? ¿Conoces tú la ley del firmamento? ¿Puedes determinar cómo afectan la tierra? La pregunta que hace Elohim a Job. Baruch Hashem. Y la pregunta que nos va a hacer igual a nosotros, o nos hace igual a nosotros. Pero sin embargo, vamos a Mateo. Mateo capítulo 2, verso 2. Mateo capítulo 2, verso 2. ¿Lo tienen? Dice la palabra en Mateo capítulo 2, verso 2. Le preguntaron, ¿dónde está el recién nacido, rey de los judíos? Pues vimos su estrella en el este y venimos a adorarlo. Baruch Hashem. Es una señal, Baruch Hashem. Pero también vamos a Jeremías capítulo 10, verso 2. Jeremías, capítulo 10, verso 2. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Jeremías, capítulo 10, verso 2. Aquí está lo que Yahweh dice. No aprendan los caminos de los goyim. No se alarmen por los signos astrológicos, aunque los goyim se alarmen. Baruch Hashem. O sea que no sigas los caminos de los goyim. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los goyim pues adoraban al sol, la luna, las estrellas. Aún
el pueblo yaudí, los judíos de aquellos tiempos, también se habían inclinado a esa adoración. Por eso no debemos confundir lo que nos dice Mateo 2:2. Preguntaron, ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Pues vimos su estrella en el este y venimos a adorarlo. Baruch Hashem. ¿Adorar a quién? Al niño. Están tomando la señal, ¿no?, del nacimiento de Mashiach, ¿no? Y siguiendo esa señal llegan a Yahuda, a Judea, para adorar el nacimiento o al Mashiach. Justamente por eso en Job dice, ¿quién hizo las Pleiades, las constelaciones zodiacos, etcétera, etcétera? Elohim lo hizo todo. Baruch Hashem. El hombre no tiene por qué adorar lo que ha sido creado por Elohim. Baruch Hashem. Ahora, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Elohim. No es semejanza a la luna, a las estrellas, al sol, sino a imagen y semejanza de su creador. Entonces, ¿cómo que siendo imagen y semejanza de su creador puedes ir a adorar lo que él ha creado? Baruch Hashem, que ni siquiera tienen la capacidad de similitud a la creación de Elohim que somos nosotros. ¿Ve? Pero ahí está, el adversario es tan astuto para inclinar a las personas a adorar a las cosas creadas. Baruch Hashem. Y el Mashiach introduce algo muy interesante, que dijo él, el que ama esposo, esposa, hijo o hija, papá o mamá, más que a mí, no es digno de mí. Estaba ya la idolatría introducido ahí. Baruch Hashem. Y él está advirtiendo justamente eso. Porque primero debe ser Elohim. ¿Ve? No puedes poner a Elohim en segundo, tercer lugar. Él es el primer lugar, el papá. Baruch Hashem. ¿Ve? Entonces nos está enseñando también a nosotros quién debe ser primero. Es Elohim, el creador. ¿Ve? Entonces, mis amados Ajim Hayot, tenemos aquí muy claramente cómo pues Hizquiyá eliminó pues a los Kohanim, ¿no? También derribó, los quemó, todos estos lugares donde adoraban al sol, la luna, etcétera, etcétera. Baruch Hashem. Y no solamente eso, mira, las mujeres judías de sus tiempos de Jeremías que dicen, ¿no?, que las cosas habían escaseado, porque no presentaban tortas a la reina del cielo. Y para tener la bendición que dicen ellos, pues estamos preparando tortas para la reina del cielo. Nuestros esposos traen leña, nuestros hijos traen agua, nosotros amasamos la masa. O sea que todos participan, mis amados Ajim Hayot. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay un vacío en su corazón. ¿Por qué llegó ese vacío a su corazón? Por los falsos profetas. Porque ellos además le daban razón a los falsos profetas, no al profeta de Elohim. ¿Se acuerdan en el Monte Carmelo, en el tiempo de Zebel, Aján o Acab? 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asherah, los cuales fueron eliminados, ¿no?, en el valle de Sejón, ¿no?, que tenían que presentar en Monte Carmelo el sacrificio, pero un sacrificio que tenía que ser consumido por medio de fuego que tenía que caer de Shamaín, y ninguno de ellos pudieron hacerlo, a pesar que eran 850, ninguno pudieron hacer caer fuego del cielo. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque eran falsos profetas. Por eso advierte mismo Mashiach al pueblo, le dice, ¿no?, en los posteriores tiempos surgirán falsos profetas. En los mensajes de los Talmidim también dice, ¿no?, surgirían falsos maestros. Cuidado con las fábulas judaicas. Ojo, Baruch Hashem. Está escrito, mis amados Ajim Hayot. Por eso
Para nosotros, Torah primeramente. Vamos, mis amados, a Salmos capítulo 104, verso 9. Salmos capítulo 104, verso 9. Lo tenemos. Dice la palabra, tú determinaste el límite que no podían traspasar. Nunca han de volver a cubrir la tierra. Todas las cosas tienen sus límites. El sol no puede traspasar de sus límites, la luna no puede pasar sus límites, la Torá nos pone límites también a nosotros que no debemos de traspasar. Baruch Hashem. Y es más, a la Torá le puso Jacá de Barujú candados. ¿Ve? Candados, ¿en qué sentido? Porque en Devarim 4.2 que dice, no agregarás ni quitarás. Es un candado. ¿Ve? O sea que, si uno que conoce Torah dice, no, yo pienso que el Shabbat no es el día sábado, sino es el día lunes. Es un decir, está cambiando, o está agregando, o está quitando. Pero hay un candado de por medio. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos, Aseret Hadebro, ¿no? O Aseret Hadeabrim, ¿está qué? Está establecido el Shabbat. ¿Ve? Y en Éxodo 31, 18, ¿qué dice? Escrito en 2 tablas de piedra con los dedos de Elohim. ¿Y quién puede cambiarlo? Es como señales para el pueblo de Israel, por estatuto perpetuo, y dice, por vuestras generaciones. Baruch Hashem. ¿Quién puede cambiar? El humano se cree muy sabio. ¿Y sabes qué? En la historia, mis amados Sahim Hayot, sí profetizó Daniel. El profeta Daniel profetizó en el capítulo 7 de Daniel, que dice él, que en los posteriores tiempos, a Harit Hayamín, iban a surgir hombres que van a mudar los tiempos, los calendarios, la Torah. Baruch Hashem, está escrito. Y surgió justamente. ¿Y sabes ahora el hombre que se hace llamar? El que tiene la gorra con la boca de un pez, se hace llamar el vicario de Cristo. Baruch Hashem, el que puede cambiar, modificar la Torah, imagínense. ¿Ve? Esa es la historia. Así surge. Ellos son los que cambiaron justamente el Shabbat por el día domingo. Bajo el dominio del emperador Constantino, después ya en los concilios posteriores fueron afirmándose y queda confirmado el Shabbat. Introducen Pascua de Resurrección, que nada tiene que ver con Pesach de Elohim, con Levítico 23 por si acaso. Baruch Hashem. Porque la Pascua de Resurrección aleja totalmente las ordenanzas de Elohim. Y aleja al ser humano. ¿Por qué debería de guardar la fiesta de Pesach, celebrar la fiesta de Pesach como memorial? Lo aleja totalmente. Baruch Hashem. Por eso, mis amados Sahim Hayot, debemos ir a Génesis, al Edén. ¿Cómo es que la serpiente se introdujo en Java? ¿Cómo la serpiente le convenció a Java a desobedecer a Elohim? ¿Cómo le convenció a Adán que comiera el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque estaba ya decretado
¿Qué dijo? Comerás el fruto de todos los árboles, le dijo a Adán. Es una misma, un mandamiento. Y cuando la serpiente va, ¿qué dice a Java? Con que Elohim te dijo que no comieras el fruto de los árboles. Le está haciendo una pregunta capciosa. Baruch Hashem. Y él, claro, que ella responde, ¿qué dice? Dice, no, Elohim dijo que comiéramos el fruto de todos los árboles. Ahí está correcto. Pero surge la segunda respuesta. Pero Elohim dijo que no comiéramos el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comemos moriremos, no, si tocamos moriremos, ¿no? Las dos palabras, morir y tocar. Baruch Hashem. Pero Elohim había dicho, no tocarás o no comerás. Dijo, no comerás, simplemente. No dijo, no tocarás. Y si la mujer ya agregó una palabra, le está dando opción al otro, ¿a qué? ¿Ve? A que siga retando. Baruch Hashem. ¿Cuál es el reto? Tócalo. O de repente dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a tocar, no pasa nada. Al ver que no pasa nada, pues ella también toca, no pasa nada. Ya ves, también si no comes, no pasa nada, porque vas a ser como Elohim, conocedores del bien y del mal. Pero ¿cómo introdujo? ¿Conocía la Torah? Claro que conocía la Torah. Hasatán tiene conocimiento de la Torah, tiene conocimiento de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Baruch Hashem. Pregunto yo, en el hebreo, ¿cómo se lee la Biblia? De derecha a izquierda. Amén. Entonces, pero, mira, a pesar de que no tienen a Elohim, los que estudian Corán o el Corán, la Surra, también igual comienza de la derecha a izquierda, por si acaso. Así comienzan, de la última página comienzan a estudiarlo. Baruch Hashem. O sea, todos hay una imitación muy interesante que debemos de conocerlos. Baruch Hashem. Muy bien. Nos vamos a Vayikra. Perdón, nos vamos a Hechos 1:7, por favor. Hechos, capítulo 1, verso 7. Lo tenemos, Hechos, capítulo 1, verso 7. Aleluya. Hechos, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra, él respondió, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Baruch Hashem. Efesios capítulo 1, verso 10. Efesios capítulo 1, verso 10. Efesios capítulo 1, verso 10. Y dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 10. Y lo pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro. Su plan de reunir y poner bajo el control del Mashiach todo lo que está en el cielo y en la tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 5.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 5. Lo tenemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 5. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 5. Pero no tiene necesidad de tener nada por escrito en cuanto a los tiempos y fechas que esto sucederá. Porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, todo está tan pacífico y seguro. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de la misma manera que los dolores de parto vienen a una mujer preñada, y no hay manera por la cual escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes pertenecen a la luz, por lo tanto pertenecen al día. Nosotros no pertenecemos a la noche o a las tinieblas. Baruch Hashem. Entonces, el mensaje es claro. Comienza, ¿no?, en Hechos. Ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas, porque conocían la Torá. ¿Y dónde están el tiempo y las fechas escritos? En Vayikra 23. Baruch Hashem. Los 7 muidines. Ahí está estableciéndose la venida, la primera venida del Mashiach, segunda venida del Mashiach, todo está relacionado ahí, ¿no? Y los talmidim celebraban las fiestas. Entonces, por lo tanto, ellos conocían. En Efesios, ¿qué nos dice? Y pondré en efecto cuando el tiempo esté maduro, o sea, cuando ya llegó a su clima, o sea, lo que dijo el Mashiach, cuando ya el trigo está maduro, Baruch Hashem, sí, pues cuando el trigo está maduro, viene la cosecha, Baruch Hashem. Y en Tesalonicenses nos dice, ¿no? Pues, pero no tienen necesidad de tener nada por escrito en cuanto a los tiempos, fechas, que esto sucederá, porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Adón vendrá como ladrón en la noche. Cuando dice como ladrón en la noche, ¿cómo podríamos tipificar nosotros? ¿O cómo podemos discernir lo que dice ahí? A ver, pregunto yo. Aleluya. Pues mis amados, como ladrón en la noche, Hakadosh Baruj Hu nunca puede actuar, Mashiach nunca puede actuar como ladrón, Baruch Hashem. Lo que está diciendo es que cuando un ladrón va a robar una casa, no va a va a tocarte el timbre, va a avisarte, no, va, asalta, roba, ¿no? Sorpresivamente, mientras tú estás durmiendo tranquilo. Hay gente que le han robado y cuando se despiertan no tienen ahí las cosas, Baruch Hashem. Es similar la venida del Mashiach, muy similar a ello, ¿no? Ahora dice, cuando la gente esté diciendo todo está tan pacífico y seguro, eso todavía no lo tenemos. Acá no, eso lo que tiene que suceder es en Israel, porque todo el acontecimiento es en Israel. Todos los acontecimientos han sido en Israel, Baruch Hashem. La primera, tenemos los babilonios, cuando subieron a Israel, a Jerusalén destruyeron, cercaron, dolores de parto, Baruch Hashem. Cuando los romanos, igual, cercaron Jerusalén, dolores de parto. Y ahora, cuando viene el Mashiach, los dolores de parto, exactamente es ahí donde va a ser. Claro que repercute al mundo, pero el hecho es en ese lugar. Baruch Hashem, Gog y Magog es en ese lugar. Entonces, la destrucción repentina, ¿qué significa? Que ahí, para que haya paz, ¿qué tiene que haber? Paz, un tratado de paz entre Israel y los árabes, que son los principales enemigos. Y que ya tenemos un tratado de paz celebrado, Líbano y Israel, lo que no tenía. Baruch Hashem. Mira, o sea, el tiempo se va acercándose. ¿Ve?
Y cuando todos firman, evidentemente ya no tienen problema, todo está en shalom, ya no hay guerra, ya no hay discusiones, etcétera. Los límites están trazados, ¿no? Es ahí donde se presenta el anti-Mashiach. Y es el promotor justamente del tratado, ¿no? Entonces van a reconocer como los judíos están esperando a un Mashiach humano, justamente, y ahí se presenta. Y ellos dicen, este es el Mashiach que esperábamos. Pero después de 3 años y medio, es que recién se van a dar cuenta de que era un impostor, no es el Mashiach que esperaban. ¿Ve? Ahí recién reaccionan y viene la guerra. Pero para eso que nos dice aquí, ¿no? El 4, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, porque para que aquel día los sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes pertenecen a la luz. Por lo tanto, pertenecen al día. Nosotros no pertenecemos a la noche o a las tinieblas. ¿Qué significa? Ya no tenemos ceguera espiritual. Nuestra luz es el Mashiach, nuestra luz es la Torah. Baruch Hashem. Porque el Mashiach es la Torah viviente. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El mundo no quiere recibirlo, pero acá estamos nosotros. De quien dijo también de que tenga misericordia, tendré misericordia. O dijo en otro, de quien tenga compasión, tendré compasión. La compasión es para la humanidad, pero como no quiere recibir, entonces dice, ven para acá, tú ven para acá. En cierta forma se cumple, dice, ¿no? Cuando el Mashiach llega el tiempo, dice, recógeme uno de acá, recógeme otro de acá, Baruch Hashem. Y las películas cristianas van a parecer que ahí está surgiendo el rapto, ¿no? No hay rapto, pues, mis amados, aquí en Majayot, ¿no? Pues ahí tenemos entonces claro las escrituras narrándonos, mis amados, aquí en Majayot. Aleluya. Génesis capítulo 15, versos 5 al 6. Bereshit Génesis, capítulo 15, versos 5 al 6. Lo tenemos. Bereshit Génesis, capítulo 15, verso del 5 al 6. Aleluya. Y dice la palabra, en Génesis, capítulo 5, verso 6. Entonces él lo llevó afuera y le dijo, mira al firmamento y cuenta las estrellas, si tú las puedes contar. Tu cera será tan numerosa. Abraham creyó en la palabra de Yahweh, él se lo acreditó como justificación. Ahí está su emuná. Que su simiente de Abraham iba a ser como las estrellas de los cielos. Baruch Hashem. Ahí está el tema. Si el pueblo de Israel no hubiera sido exiliado de Jeret Israel, de la tierra de Israel, ¿serían como las estrellas de los cielos? Sería una pregunta que debemos hacernos, ¿no? Baruch Hashem. Entonces tenía que ocurrir algo para que surja como las estrellas de los cielos, ¿no? Y Jacadí Baruj Hu aprovechó la dureza de su corazón para que caigan en apostasía. ¿Ve? Así como hizo que endureciera su corazón Faraón, también al pueblo le endureció el corazón y cayeron en apostasía. Cayó en apostasía, le dijo, ahora pues yo te doy la carta de divorcio y te vas. Baruch Hashem le dio la carta de divorcio a las 10 tribus de Israel, del reino del norte, y nunca más regresó a Jeret Israel. Baruch Hashem, nunca más. Y ese éramos nosotros, ese Goyim. Quiero decir que todos aquellos, los hermanos cristianos, cualquiera fuera su denominación, con la Biblia en la mano, son parte de Israel.
Pero el problema, ¿sabes cuál es? Su orgullo, la dureza del corazón. No quieren la identidad de ser israelitas. Baruch Hashem, ese es el problema. Cuando la dureza del corazón, no, tú estás contento con lo que tienes. Pero la Escritura dice, no, el pacto renovado o nuevo pacto está surgiendo es con la casa de Israel y con la casa de Yahuda. Está afirmado en Hebreos, capítulo 8, 8 al 11, con la casa de Israel, con la casa de Yahuda. En Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 11, está surgiendo que la Nueva Jerusalén tiene un muro con 12 puertas. 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel y 12 malajines guardando las puertas, pero de las 12 tribus de Israel. No hay otro, Baruch Hashem. Entonces todo es con Israel. ¿Ve? No hay rapto, Baruch Hashem. No hay arrebatamiento. El rapto es una historia que introdujo un cura chileno, un cura católico chileno, Baruch Hashem, y pues asumieron otros esa historia, y entonces ahora creen que, porque en la traducción dice arrebatamiento, ¿no? O rapto, dice eso va a suceder así, no existe eso, Baruch Hashem. Bien, mis amados, entonces tenemos muy claro, pero también vamos a Bereshit Génesis 26, 4 al 5, Bereshit Génesis capítulo 26, verso 4 al 5. Bereshit Génesis capítulo 26, verso 4 al 5, aleluya. Si lo tiene, me dicen amén. Dice la palabra en Bereshit Génesis capítulo 26, verso 4 al 5. Yo haré tu cera tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré todas estas tierras a tu cera, y por tu cera todas las naciones de la tierra se bendecirán así. Todo esto porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije, e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Y él obedeció mis votos, mis regulaciones y mis enseñanzas. Baruch Hashem, ahí está. ¿Con quién es este pacto? No. Analiza lo que dice el verso 5. Baruch Hashem. Aleluya. ¿Ve? O sea, Elohim está reafirmando su pacto con la simiente de Abraham. Baruch Hashem. Y eso es muy importante. ¿Ve? Como las estrellas de los cielos. Aleluya. Bien, mis amados. Las promesas a Abraham eran irrevocables. Por eso, en la oración, tanto como Nimiyah, como Daniel, etcétera, etcétera, dice, no, pues, o a Moshe mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, después del becerro de oro, que le dice Elohim a Moshe, apártate, que te voy a poner como líder de otra nación de ti, Baruch Hashem. Y Moshe dice, primero, bórrame del libro de la vida, porque tú prometiste a Abraham, a Vino, a Isaac, a Jacob, que tú ibas a llevarlo a la tierra prometida. Están mencionando los tres nombres, Abraham, Isaac y Jacob. Baruch Hashem. Y entonces, pero aparte de eso, ¿qué dice él? Bórrame primero entonces a mí del libro de la vida. Baruch Hashem. Esa es la humildad de Moshe. Baruch Hashem. No dijo, bueno, pues si hubiera estado en su orgullo, ha dicho, bueno, pues, bórralo y deme esto el otro pueblo, ¿no? ¿Ah? Pero no dijo eso. Baruch Hashem. ¿Ve?
Pero entonces ahí nos enseña la humildad, pero aparte de eso, cómo invocan el nombre de Abraham. Y aquí vemos también igual, ¿no? Al hijo diciéndole, tu padre Abraham, o a tu padre Abraham yo le prometí porque él obedeció mis voces, mis regulaciones, y yo lo encuentro justo a él. Baruch Hashem. Ese es el tema. Y Abraham fue dicho por Elohim como qué? Como amigo. Elohim dice que Abraham es su amigo. Baruch Hashem. En el hebreo amigo no es cualquiera por si acaso. Es algo tan especial. Javerín es algo tan especial. Las estrellas son fuentes de luz constante, incluso cuando el velo de la oscuridad está esparcido por el cielo. Las estrellas siguen brillando. Podemos apreciar una estrella cuando su luz agujerea aquel velo de oscuridad y reconforta al cielo nocturno con su luz brillante. Las estrellas brillan todo el día, pero no llaman nuestra atención. Cuando el mundo está bañado por la gran luz del sol, las pequeñas estrellas son prácticamente invisibles. Es solo de noche, cuando desciende la oscuridad, que las pequeñas estrellas demuestran su fuerza. Puede ser muy pequeña. De hecho, las estrellas solo aparentan ser pequeñas, dada la distancia en la que se encuentran en relación con la Tierra. Pero de hecho son gigantes, pero su poder de iluminar prevalece durante la noche, así como Israel florece desde la oscuridad a la diáspora. Baruch Hashem. O sea, Mashiach dijo, yo soy la luz, y los que le siguen deben ser luz. A pesar que el mundo puede estar en día, pero en oscuridad para ellos, desde la Torah, pero nosotros somos luz a ellos. Baruch Hashem. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Una vida en Kedushá, una vida consagrada, una vida apartada para Él. Baruch Hashem. Abraham Avino, de la Amuná alcanzó el mérito y se le manifestó la palabra de Elohim en visión de día, ya que en el pasado la profecía se le manifestaba en visiones nocturnas. La revelación de Elohim es determinante para la descendencia de Abraham y Yitzhak, es decir, para el futuro del pueblo de Israel. O sea que en Yitzhak viene la afirmación del pacto, pero también con Jacob, ¿no? Pero está con Yitzhak, pues a Yitzhak que le dice, ¿no? Que Abraham obedeció sus mismos regulaciones y por ese mérito entonces también pues está afirmando su pacto con Yitzhak, que su simiente iba a ser como las estrellas del firmamento. Baruch Hashem, aleluya. Así, mis amados, Ajim Hayot, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte de esta administración para la cabo de Abacadosh, de esta porción de la Torah, sea de gran verajot, bendición para cada uno de nosotros, aleluya. Pues, como les explicaba, es un tema maravilloso, aleluya. Pues, ¿en qué? En que tenemos que dejarnos guiar por la Escritura. Esta es una preparación, como en algunas oportunidades yo les he dicho, pues al estudiar, estamos estudiando como en este lugar fuera una pequeña yeshiva, una pequeña escuela, porque es prácticamente un estudio, Baruch Hashem, y está, como se llama, documentadamente respaldado por la misma Torah. En la Torah nos está narrando los hechos y acontecimientos, y eso es muy importante para nuestra vida, cómo nosotros debemos imitar en cada cosa que acontece en nosotros, sean en tiempos de aflicción, de angustia. Acuérdense ustedes al Mashiach, mis amados, Ajim Hayot, pues en todo momento él fue confrontado, fue perseguido, ¿no? En todo momento a él lo humillaron, pero él seguía firme en su caminar porque conocía su meta. Igual también nosotros conocemos nuestra meta, creo que ya lo conocemos, y entonces tenemos que trabajar y llegar a esa meta. Baruch Hashem. ¿Cuánto le dan la cabo de Hakad Baruj Hu? Aleluya, Baruch Hashem. Muy bien, mis amados, aquí en Majayot vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakad Baruj Hu por este día maravilloso. Aleluya.
Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mizmotav v'sivanu. Bendito eres tu Yahweh Elohai nuestro, Rey del universo, toda Rabá Abacadosh en el Vishengadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres, Elohai de Abraham Avino, de Isaac Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por siempre, eternamente. Te agradecemos por este Yom Mascados de la semana Abacadosh. Te agradecemos, Abacadosh, por tu raja, misericordia y este privilegio que nos das de estar en tu presencia en este lugar y nos permites exaltar, bendecir tu nombre y también, Abacadosh, recibir tu enseñanza, tu instrucción. Guíanos en todo tiempo, en todo momento, Abacadosh. Seas tú, Abacadosh, dirigiendo nuestros pasos, nuestros caminos. Seas tú levantando a tu pueblo Israel de la oscuridad y de las tinieblas, trayéndolos a tu luz admirable, para que todos podamos exaltar, bendecir tu bendito nombre. En este tiempo de la restauración, Abacadosh, seas tú, Abba, trayendo tu luz a la humanidad, Abacadosh, para que hagan teshuvá, arrepentimiento, Abba. Seas tú, Abacadosh, haciendo tu obra maravillosa, Abba, y usa también, Abacadosh, a tu pueblo, a tu talmidín, a tus discípulos, Abacadosh, para que la visura del Evangelio pueda llegar a todas las naciones, a todo pueblo, hasta el último villorio. Todo se ha hecho conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Hayot, Hakadosh Baruj Hu lo bendiga y los guarde. Aleluya. Baruch Hashem.